Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar cómo generar raíces en tu planta esqueleto y también va a ser funcional para tu planta potos. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Lo único que vamos a necesitar para este proceso es un contenedor con agua. Así de sencillo vamos a generar las raíces en nuestra planta esqueleto. Entonces, para este proceso vamos a necesitar buscar dentro de nuestras plantas los nodos donde se generan las raíces, que son estas especies de protuberancias que salen cerca del tallo. Aquí tenemos otra opción donde podemos ver que hay dos patitas donde se pueden generar el crecimiento de las raíces. Lo único que vamos a hacer es sumergir estas dos zonas dentro del agua para que con el paso de los días vayan comenzando a crecer las raíces en esta zona. Yo voy a sumergir dos partes de una planta para tener dos piezas. Con el transcurso del tiempo vamos a ir observando que el nivel del agua va a ir disminuyendo debido a que la planta va a comenzarse a hidratar a través de estas nuevas raíces que se van a comenzar a generar. Entonces, cada vez que veamos que disminuye la cantidad de agua, vamos a agregar más agua para que no se queden sin agua y se sigan desarrollando las raíces. Las raíces van a tardar en crecer aproximadamente de 2 a 3 semanas. Estas plantas ya tienen aproximadamente 3 semanas y si podemos ver ya se han generado raíces en esos nódulos de crecimiento de raíces. Aquí ya las podemos apreciar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar la planta antes de esta zona para que la podamos trasplantar a una maceta y ahora la planta pueda comenzar a desarrollarse mejor. Vamos a desenvolver las raíces con mucho cuidado para evitar que se dañen y vamos a hacer nuestro corte. Entonces aquí voy a hacer el corte a la mitad de la zona donde se generan las raíces y de donde ya tenemos raíces. Esta va a ser nuestra nueva planta que vamos a trasplantar a una maceta. Aquí tengo otra planta que ya tenía en desarrollo y generando estas raíces y la voy a cortar también. Ahora voy a proceder a llenar una maceta, que en este caso voy a reutilizar un contenedor de jugo al cual le hice únicamente unas perforaciones en la base y del otro lado le hice otra perforación para poder agregar la tierra. Entonces la voy a llenar con sustrato para macetas en general. En este caso contiene un poco de perlita que nos va a ayudar a poder drenar nuestra maceta para que no tengamos exceso de agua dentro de nuestra maceta. Entonces la voy a llenar. Voy a dejar aproximadamente 1 centímetro de profundidad para que tenga esta pared para poderla regar después y que no se desparrame el agua.
Entonces vamos a proceder a sembrar nuestras plantas que ya han generado raíces. Vamos a hacer una pequeña perforación en el centro. Y ahí vamos a localizar nuestras plantas. Entonces aquí vamos a tener mucha precaución de que las raíces no se maltraten, debido a que sabemos que de aquí es de donde toman sus nutrientes las plantas. Entonces esta es la otra planta que vamos a sembrar. Este proceso nos va a ser funcional también para generar raíces en las plantas potos o teléfonos, para que podamos propagarlas sin maltratar como tal la planta, porque muchas veces recomiendan cortar las plantas en esta zona para que generen nuevas raíces, pero la planta se estresa demasiado y no siempre es funcional. A veces no llegan a generar raíces y las plantas terminan muriéndose. Entonces, desde mi punto de vista, considero que es más adecuado que podamos poner a generar las raíces en un contenedor con agua antes de poder cortar la planta. Por último, vamos a agregar agua para hidratar la tierra y que las raíces entren en contacto con el sustrato. Esta planta es importante que la mantengamos bien húmeda para que se desarrolle correctamente y se haga más frondosa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.